Claro está que después de su formación como historiador, pues empieza a ver de qué manera puede ir sumando lo que ya tiene. Y hay algo más, algo que termina de redondear la propuesta de Carlos, que es el presentismo, el hacer un relato presentista. O sea, tratar situaciones del pasado con decires, dichos o anécdotas del presente para que sean entendidas mejor. Es decir, si vemos que en el pasado hay cómo es que se ampallan a determinados espías y decimos, y los urracos le cayeron encima, pues rápidamente caemos en nuestro presente, en un presente en el cual pues es fácil entender que los ampais vienen por parte de los urracos por un programa televisivo. O sea, eso es el presentismo, el hecho de tratar el momento histórico a partir de referentes alusivos de dichos del presente. Eso es algo que además enhebra muy bien dentro de su humor, dentro de su relato, dentro de su propuesta. Y es así como va tejiendo una propuesta en la cual hay incluso intervención del documento. El solemne documento, él se da a bien en quitarle toda la solemnidad y ponerle la dosis necesaria de humor, y quizás cuando está el documento intocable le agrega un globo, lo recorta, lo saca de contexto para ayudar a entender mejor qué rol podría cumplir ese documento, cómo revitalizarlo, algo al cual él le debe mucho a Eduardo del Río Rius, que fue pues uno de los grandes maestros internacionales que entraron en eso, en el relato de humor gráfico y el tratamiento del humor a partir de la intervención, un maestro mexicano de la historieta y el humor gráfico. Con esa manera de contar, con esa propuesta que nos trae, es que nosotros decimos sí, podemos abrir una colección de historieta a partir de la propuesta de él, y que además sea una invitación a quienes puedan entrar en el campo, y porque además él merece ese tipo de consideración. Es que la denominamos ágora como el espacio público en el cual se hace la historia, porque la historia se hace fundamentalmente en los espacios públicos. Entonces el ágora, la que finalmente va a ser el símbolo de esta colección en su volumen número 1. Y este volumen número 1 pues trata de aquel momento de la historia por el cual hoy, 200 años después de nuestra independencia, estamos celebrando el Bicentenario. Y el Bicentenario desde el rol que cumplieron las clases populares, desde el rol que cumplió el pueblo, ese rol que es tan poco tocado, tan poco entendido y muchas veces malentendido, al punto de considerar en algunos casos que no fue gravitante, en algunos casos que fueron los terratenientes quienes tomaban las grandes decisiones, al punto de considerar que fueron extranjeros los que nos trajeron la libertad. Y nos las trajeron de fácil porque sencillamente ellos fueron quienes crearon el caldo de cultivo, y no es así. El caldo de cultivo fue creado por las clases populares que, si bien es cierto, estuvieron muy encontradas, es decir, había un pueblo, había unas guerrillas que podían identificarse como patrióticas y otras como realistas, porque estuvo igual de dividido como ahora lo está el pueblo en esta temporada nacional en la que nos encontramos 200 años después. Estuvo igual de dividido e igual de manipulado, porque en aquella época el pueblo también fue manipulado, y lógicamente también la difamación, la manipulación por el terror también estuvo presente. También había que tenerle miedo a la guerrilla, a quienes podían hacer quién sabe qué atrocidades en la capital si se les daba más voz de la que se le merecía. Han pasado 200 años y vemos que hay muchas cosas que siguen siendo igual. Ese rol, el rol del pueblo, ¿cuánto realmente es importante para la formación de ese caldo de cultivo? Porque sin caldo de cultivo ningún personaje protagónico puede hacer nada. San Martín hizo lo que hizo, Bolívar hizo lo que hizo porque había un caldo de cultivo. ¿Y cuál es el rol del caldo de cultivo? Muchas veces anónimo, pero decisivo. ¿Cómo es que se agudizaron nuestras contradicciones? ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? ¿Qué cosas no superamos con la independencia? Porque es verdad que pasó la independencia y no quedamos tan bien, y por lo tanto nos costó mucho
nos costó mucho construir ese orgullo, aún ahora identificarlo. Eso es justamente el gran aporte de esta reflexión que es materia de debates interminables. Desde el sesquicentenario, de 150 años, ya se empezaba a pensar en cuál era el rol. Decían, no, la guerrilla es el único aporte, y desde ahí las contradicciones, y hasta que, bueno, a la fecha tenemos pues grandes conclusiones a las que podemos llegar, y que felizmente Rojas recrea en esta propuesta bastante asequible desde la historieta, desde este lenguaje propio, con su tratamiento documental, humorístico, presentista en historieta. Entonces yo felicito y le doy la bienvenida a la colección Ágora de Ediciones Altazor a Carlos Rojas Feria.